muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Elisa Balbuena García. Soy licenciada en Educación Primaria, maestra en Educación con orientación en tutoría y actualmente doctoranda en Universidad IEXPRO. El día de hoy voy a presentar la tesis titulada La producción de textos en sexto grado, un desafío para la enseñanza y aprendizaje en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano. Desde su invención, la escritura ha servido para comunicarnos con otros, expresar nuestras ideas, emociones, opiniones y tan solo para socializar con otros seres humanos. Asimismo, ha sido una herramienta para poder generar conocimiento y además desarrollar otras habilidades como la gestión de emociones, la expresión artística, entre otras habilidades. Al ser una de las habilidades fundamentales para el proceso educativo de los niños, siempre ha sido punto central de la educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. Sin embargo, es importante aclarar que desde la alfabetización hasta la producción de textos son puntos claves los siguientes: las estrategias, los métodos y las técnicas que utilizan los docentes van a facilitar la forma en la que se concibe y se utiliza el lenguaje escrito. A continuación se presenta la investigación realizada, que consta de 5 capítulos. En el primero de ellos se realizará la fundamentación de la investigación. Posteriormente, en el capítulo 2 se abordará el marco teórico, en el capítulo 3 la metodología, en el capítulo 4 el análisis de los instrumentos utilizados y por último los resultados y conclusiones. La investigación fue realizada en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave de centro de trabajo 15 EPR 4870M, correspondiente a la zona escolar P269, ubicada en la avenida San Carlos sin número de la colonia Lomas de Chicoloapan, en el municipio de Chicoloapan, Estado de México. Es una escuela de organización completa y para la investigación se retomaron a los 3 grupos de sexto grado que constan con una matrícula de 40 alumnos cada uno, los cuales tienen edades de entre 11 y 12 años y que, de acuerdo con Mounon, se encuentran en el tercer estadio establecido por Jean Piaget. Asimismo, es importante resaltar que ante la reciente contingencia por COVID-19, la escuela se ha reincorporado al 100% con clases presenciales. De acuerdo con Luchetti y Berlanda, es de suma importancia realizar un diagnóstico que nos permita verificar si los alumnos cuentan con los conocimientos necesarios para incorporarse al siguiente grado escolar. Es por eso que en la Escuela Ignacio Manuel Altamirano se realizó un diagnóstico institucional, a partir del cual se diseñó el programa escolar de mejora continua, dándole seguimiento al del ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020. Asimismo, se retomaron los perfiles grupales de los 3 grupos de sexto grado, en donde se encontró una deficiencia significativa en la producción de textos, siendo así que el 85% de los alumnos, es decir, 102 alumnos, presentaban un rezago en esta habilidad fundamental para el aprendizaje. Es por ello que surge la inquietud de conocer cómo favorecer la producción de textos en alumnos de sexto grado de educación primaria de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano desde una perspectiva comunicativa y significativa. Para esta investigación se establecieron 2 preguntas y 2 supuestos. La primera pregunta de investigación es cómo favorecer el uso del lenguaje escrito en la producción de textos propios de alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano desde un enfoque comunicativo funcional. La segunda pregunta es ¿qué estrategias didácticas empleadas por los docentes promueven la producción de textos propios como una experiencia significativa? Y para esto también se establecieron los 2 supuestos. El primero de ellos es si se promueve la producción de textos propios bajo prácticas comunicativas funcionales, los alumnos pueden mejorar y minorizar las dificultades que se presentan en el uso del lenguaje escrito de una manera paulatina. Y el segundo supuesto es que si se aplican estrategias didácticas basadas en la producción de textos con una intención comunicativa funcional real, se logra el uso del lenguaje escrito como una experiencia significativa que promueve su uso de manera extraacadémica o de manera transversal para vincular la vida social y académica de los estudiantes. La investigación tiene su justificación en los siguientes aspectos. Primeramente, es una investigación novedosa e innovadora, que realiza una vinculación con los planes y programas de estudio actuales. Asimismo, tiene una trascendencia importante con la sociedad. A mediano plazo, con los alumnos que se estará trabajando, y a largo plazo, bajo una capacitación docente que, de acuerdo con ANAMPA, es de suma importancia para mejorar la práctica docente y así facilitar la innovación. Por último, es de suma importancia para desarrollar competencias de la doctoranda, una servidora. Como objetivo general de la investigación, se estableció proponer e implementar estrategias didácticas que promuevan el uso del lenguaje escrito desde una perspectiva significativa y comunicativa funcional para mejorar la producción de textos en alumnos de sexto grado de educación primaria
de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano mediante una intervención docente innovadora. En cuanto a los objetivos específicos, se establecieron 3. El primero de ellos fue describir de qué manera las estrategias didácticas pueden fortalecer las propiedades formales e informales del lenguaje escrito mediante la vinculación de la vida social y académica de los estudiantes. El segundo objetivo específico fue demostrar de qué manera las estrategias didácticas que se propusieron mejoran el uso de la lengua escrita y de la producción de textos mediante el análisis de las producciones elaboradas por los alumnos. Y como tercer objetivo específico, se estableció determinar la pertinencia de las estrategias didácticas propuestas mediante el análisis y reflexión de las mismas, con la finalidad de promover la innovación en la práctica docente a partir de la consulta y la investigación. La comunicación ha sido entendida como ese intercambio de información entre un emisor y un receptor. Sin embargo, Ongayo nos menciona que va más allá y que se encuentran inmersos otros elementos. Tal es el caso del lenguaje, entendido como ese código o ese conjunto de símbolos, sonidos que están sistematizados y estructurados y que al combinarlos permiten la emisión de un mensaje. Asimismo, este lenguaje está en diferentes contextos que, de acuerdo con Felson citado en Peralta, puede ser social, emocional, funcional, psicológico, de eventos y de discurso. Por otro lado, la funcionalidad que se le da al lenguaje también puede ser diversa. Holliday, quien nos menciona que la funcionalidad del lenguaje puede ser instrumental, regulatoria, interaccional, personal, imaginativa, el lenguaje heurístico y el lenguaje informativo. Existen diferentes tipos de lenguaje. Para esta investigación nos centraremos en el lenguaje escrito, mismo que de acuerdo con Diez tiene propiedades formales e informales. Las propiedades formales son aquellas características normativas como la ortografía, la sintaxis, la morfología, la cohesión o la coherencia, mientras que las informales se refieren al uso del lenguaje dada una situación, un contexto y la funcionalidad o el propósito que se le pretende dar. A partir del lenguaje escrito podemos realizar producciones de textos, y el Plan y Programas de Estudio de Aprendizajes Clave para la Educación Integral 2017 nos menciona en su perfil de egreso del ámbito Lenguaje y Comunicación de Educación Básica rasgos súper importantes respecto a cada nivel educativo. Asimismo, menciona sobre esa funcionalidad que debería de tener el aprendizaje y la enseñanza del lenguaje escrito. Sin embargo, de acuerdo con Domínguez, el enfoque más usado en la escuela es aquel que está centrado en la gramática, donde lo sintáctico y lo ortográfico es lo más importante de aprender, dejando así de lado las propiedades informales de este lenguaje. Es por ello que surge la necesidad de retomar el enfoque comunicativo funcional que nos sugiere el Plan y Programas de Estudio. Para desarrollar la competencia lingüística, se hacen necesarias metodologías y estrategias didácticas pertinentes para esto. En el caso de las metodologías, podemos encontrar algunas que se han retomado recientemente, como es el estudio de casos, aprendizaje basado en proyectos, contratos de aprendizaje o en la enseñanza situada, mientras que las estrategias didácticas deben de cumplir algunas características. Entre ellas, deben de considerar las etapas fundamentales para la producción de textos, como es la planificación, la redacción y la revisión. A continuación se presenta la metodología de esta investigación. Se trata de un enfoque cualitativo interpretado bajo la hermenéutica y se trata de una investigación-acción. En cuanto a la población y la muestra, es importante mencionar que se retomaron alumnos y docentes de sexto grado, y para la muestra se retomó una no probabilística estratificada amplia de 30 alumnos por grupo. En cuanto a las técnicas, se utilizó la observación participante y la encuesta. En cuanto a la observación, se retomó un diario de campo, y en cuanto a la encuesta, se retomaron 2 formularios de Google Forms a manera de cuestionarios. En la metodología se incluyeron 5 planeaciones en las que se integraron metodologías y estrategias que promovieron la producción de textos en los alumnos de sexto grado. En cuanto al análisis de la observación, es importante recalcar que se retomaron los diarios de campo llenados durante las sesiones observadas, una sesión por cada grupo, de una duración aproximada de 50 minutos. Para las sesiones observadas, se utilizó el siguiente aprendizaje esperado: identifica las lenguas que se hablan en su localidad, en su familia y en la región. Este aprendizaje esperado fue dado a conocer en todas las sesiones, y esto es de suma importancia, ya que de acuerdo con González y Díaz, el hecho de dar a conocer el aprendizaje esperado a los alumnos hace que el alumno pueda identificar las estrategias de aprendizaje que debe utilizar y de esta manera pues ser consciente y tener una intención de cómo va a aprender. Esto facilita la metacognición y favorece la actitud ante el aprendizaje y promueve el aprendizaje autónomo. De acuerdo con Álvarez, el dar a conocer el aprendizaje esperado también facilita la autoevaluación y coevaluación.
y esto permite que el estudiante tenga una participación activa, autogestiva y autorregulada de su propio aprendizaje y de manera colectiva. En las sesiones se observó que el aprovechamiento de recursos es diverso y también la producción de texto solicitada, por lo que se puede afirmar que la interpretación del programa para generar situaciones de aprendizaje significativo puede variar de acuerdo al estilo de enseñanza de cada docente. En cuanto al análisis del cuestionario aplicado a los docentes, se analizarán dos preguntas, la pregunta 4 y la pregunta 10. En cuanto a la pregunta 4, que hacía referencia a cuáles eran las principales dificultades para la producción de textos, los docentes hacían referencia principalmente a las propiedades formales. Solamente una docente hacía referencia con relación a las propiedades informales. Por otro lado, en cuanto a la causa del por qué presentaban mayores dificultades en la escritura y en la producción de textos, que está relacionada con la pregunta 10, mencionaban dos docentes en cuanto a el agrado que presentan los alumnos con relación a la escritura. Y bueno, esto se puede deber a que existe una poca motivación. Es por ello que, de acuerdo con Peña y Quintero, pues nos menciona que se requiere que el docente retome situaciones reales o contextualizadas como eje para el desarrollo de procesos cognitivos que favorezcan la producción de textos, favoreciendo así las propiedades formales e informales de una manera equitativa. Además de que, al buscar ese vínculo entre la escuela y el contexto de los alumnos, se promueve la producción de textos basada en una experiencia de aprendizaje significativo, lo cual puede motivar un poco más a los estudiantes. Para el análisis del cuestionario aplicado a los alumnos se retomarán 3 de las preguntas realizadas, la pregunta 5, la 6 y la 10, que son las que tienen mayor relevancia. Es importante mencionar que este cuestionario fue aplicado posterior a la intervención docente. Y en este caso se encuentran los siguientes resultados. Para la pregunta 5, en donde se les preguntaba a los estudiantes si les gustaba escribir, el 87% responden que sí. Y esto varía al primer momento en el que se aplicó el cuestionario. Esto pues nos demuestra que las estrategias fueron pertinentes para motivar a los estudiantes a utilizar el lenguaje escrito. Asimismo, cuando se les pregunta el por qué, aquí hay algo muy relevante que hace darnos cuenta sobre esa funcionalidad que los alumnos encuentran. El 66% de los alumnos encuentran una utilidad comunicativa. Entonces, eso nos da una referencia de que las estrategias fueron pertinentes para ese enfoque que se buscaba. Asimismo, el 17% menciona que lo utiliza para la recreación y el otro 17% para la autocorrección de propiedades formales del aprendizaje. Por último, en cuanto a la pregunta número 10 que mencionaba sobre el tipo de textos que escriben los alumnos fuera de la escuela, nos mencionan principalmente textos epistolares. Y esto pues también nos da muestra de esa funcionalidad que le dieron al lenguaje escrito. Por otro lado, en cuanto a textos digitales, pues como sabemos, la comunicación ha sido influenciada por las redes sociales y por herramientas digitales. Sin embargo, también es sumamente favorable porque eso quiere decir que los alumnos están utilizando el lenguaje escrito y la producción de textos con una finalidad personal y comunicativa de acuerdo a sus necesidades. Asimismo, pues la utilizan con el 13% en textos instructivos, el 17% en textos literarios, como para la creación de cuentos, poemas, entre otros, y solamente el 1% de los alumnos no utiliza esos textos fuera de la escuela. Entonces, pues se puede decir que el 99% de los alumnos han logrado adquirir esa funcionalidad de la lengua escrita. A partir del análisis realizado se puede afirmar que se logró un impacto favorable en el desarrollo de habilidades para la producción de textos desde una perspectiva comunicativa funcional. Se detectaron hallazgos sobre las mejoras que se deben promover en el actuar docente para favorecer la escritura como una habilidad fundamental para el aprendizaje. Además de que se lograron establecer criterios que se deben priorizar en el diseño de estrategias didácticas que permiten favorecer la producción del lenguaje escrito. A continuación se presentan las conclusiones y resultados finales de la investigación. Como primer aspecto, se lograron plasmar estrategias didácticas que permitieron el uso del lenguaje escrito desde un enfoque comunicativo funcional. Se logró una intervención docente innovadora, que tuvo un impacto positivo en las producciones escritas de los estudiantes, con un avance significativo y destacado en las propiedades formales e informales. Los educandos tuvieron mayor interés y motivación en la producción de textos y disminuyeron las dificultades que se presentaron al inicio del ciclo. Se logró desarrollar un aprendizaje significativo, pues la aplicación del conocimiento, habilidades y actitudes fueron observables durante y después de la intervención docente. Los supuestos planteados en esta investigación fueron acertados.
Por último, es necesario fortalecer la formación y actualización docente respecto al uso de estrategias didácticas que permitan un aprendizaje significativo. Asimismo, se requiere promover la investigación educativa, ya que esto permite enriquecer el bagaje de estrategias didácticas que favorecen la innovación en la práctica docente. Y se recomienda continuar investigando sobre este tema, ya que es necesario retomarlo desde la perspectiva de la didáctica crítica, que permita mejorar las prácticas docentes y elevar la calidad de la educación. Tal y como se plantea en el título, la producción de textos es un desafío para la enseñanza y el aprendizaje, pero este debe ser superado por los profesionales de la educación. Para finalizar, se dan a conocer las referencias bibliográficas que se utilizaron en esta investigación. De antemano agradezco su atención.